Hablemos de la descentralización. La Constitución Política del Perú menciona que el Estado peruano es uno e indivisible y su gobierno es unitario, representativo y descentralizado, y se organiza según el principio de la separación de poderes. El territorio de la República está integrado por regiones, departamentos, provincias y distritos, en cuyas circunscripciones se constituye y organiza el gobierno a nivel nacional, regional y local. Entonces podemos ver que hay tres niveles de gobierno. El nacional, que es en todo el territorio; el regional, y ahí está considerado los departamentos y las regiones; y el gobierno local, en el cual está circunscrito los distritos y las provincias. Entonces, ¿qué es la descentralización? La descentralización es un proceso político técnico que forma parte de la reforma del Estado peruano y está orientado a alcanzar un buen gobierno, es decir, un gobierno efectivo, eficiente y al servicio de la ciudadanía. Este proceso tiene como finalidad el desarrollo integral, armónico y sostenible del país. Todo esto en beneficio de la población. Pero tenemos que tener en cuenta que la descentralización no es un fin en sí misma, sino que es un medio para lograr el desarrollo del país, mejorando los servicios que el Estado da hacia la ciudadanía. ¿Y cuáles son los objetivos de la descentralización? Tenemos, en primer lugar, la transferencia ordenada de competencias públicas del gobierno nacional hacia los gobiernos regionales y locales. El siguiente objetivo es la redistribución de los recursos públicos entre los tres niveles de gobierno, con el objetivo de promover el desarrollo eficiente y equitativo del territorio nacional. El siguiente objetivo es el desarrollo económico sostenible y promoción de la competitividad de los departamentos y las municipalidades del país. Y finalmente, lo que se busca es la participación y la fiscalización por parte de la ciudadanía. ¿Cuáles son las normas que rigen este proceso de descentralización? Aquí vamos a mencionar las principales, porque existen otras leyes y otras normas adicionales a estas, pero podemos considerar que estas son las principales. En primer lugar tenemos la Constitución Política del Perú, en el capítulo de la descentralización. Luego tenemos la Ley 27783, Ley de Bases de Descentralización. Luego la Ley 27867, que es la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. Y también tenemos la Ley Orgánica de Municipalidades, que es la Ley número 27972. Y finalmente está la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, más conocido como la LOPE, que es la Ley 20158. Entonces, los gobiernos regionales y locales tienen autonomía. Y esta autonomía lo podemos dividir en tres tipos: la autonomía política, económica y administrativa. Cuando nos referimos
a la autonomía política es porque tanto en los gobiernos regionales como en los gobiernos locales, la elección de los representantes, la elección de las autoridades es por voto popular. La autonomía económica hace referencia a que los gobiernos subnacionales, en este caso, como ejemplo vamos a tomar a los gobiernos locales, tienen autonomía para recaudar sus ingresos. En este caso, por ejemplo, se tiene los impuestos municipales. Si tú tienes una casa, vas a pagar el impuesto predial. Y si por alguna razón decides vender esa casa, vas a pagar el impuesto de alcabala. Si tienes un vehículo, bajo ciertas condiciones vas a pagar el impuesto vehicular. Y si, por ejemplo, asistes o te gusta apostar o los juegos de azar, entonces también los municipios recaudan el impuesto a los juegos. Y si es que se organiza algún espectáculo, algún concierto, de la misma manera, los municipios van a recaudar los impuestos a los espectáculos públicos no deportivos. Entonces, esa es la autonomía económica. Y finalmente, la autonomía administrativa hace referencia a que los gobiernos regionales y los gobiernos locales son autónomos, tienen discrecionalidad y tienen independencia de organizarse, de poder designar sus funcionarios, de poder establecer sus oficinas, de poder establecer su organización, la parte administrativa en su conjunto. Estas tres autonomías no son a 100%, se podría decir, de voluntad de los gobiernos regionales y los gobiernos locales. ¿Por qué? Porque esto se tiene que adecuar a lo que está establecido en las leyes que emite el gobierno nacional. Por ejemplo, las elecciones son cada 4 años para los municipios y las regiones. Entonces, un gobierno regional no podría decir a partir de ahora van a ser 3 años. Igual, en el aspecto de los impuestos, un municipio no puede decir a partir de mañana yo voy a cobrar este impuesto más. No, no se puede. Igual, si hablamos de la parte administrativa, nos tenemos que regir a lo que está establecido en los sistemas administrativos del Estado. Entonces, esta autonomía, hasta cierto punto, sí, o sea, los gobiernos regionales y los gobiernos locales tienen autonomía, pero estos tienen que ser, estos son limitados a lo que se establezcan en las leyes. Y son en asuntos de su competencia. ¿Qué quiere decir esto? Que los asuntos de su competencia están establecidas, por ejemplo, en el caso de los gobiernos locales, en la Ley Orgánica de Municipalidades, y en el caso de los gobiernos regionales, en la Ley Orgánica de Municipalidades. Entonces, en esos documentos es donde está establecido los asuntos de su competencia, y en otros documentos adicionales donde ya da ciertas precisiones.